Muy buenas noches, estimados amigos y hermanos, que hoy nos honran con su presencia a través de esta plataforma de Facebook. Queremos extenderle en esta noche una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Yo sé que detrás de cámara hay hermanos, hay amigos, hay jóvenes, hay niños, esperando recibir una palabra de aliento a través de las Sagradas Escrituras. Así que en esta noche queremos darle una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Y esta noche vamos a ver la lección número 3, lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe. El día de ayer, si recuerdan, los que estuvimos conectados, vimos lo que la Biblia enseña acerca de sí misma y pudimos entender algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es el origen de las Sagradas Escrituras? ¿Sí? ¿Con qué intención dio Dios su palabra? También vimos los beneficios que proporciona el estudio de las Sagradas Escrituras y las bendiciones también. Así que en esta noche es para mí un honor presentar a un joven amigo que se llama Neiber. Neiber, bienvenido. ¿Qué tal, hermano? Buenas noches. Gracias por la invitación y sobre todo, pues vamos a disfrutar de este tiempo, este momento, estudiando la palabra de Dios, interpretándola también, sobre todo porque es un tema bastante interesante acerca de la oración y la fe. Pues le damos la bienvenida a las personas que están detrás de las cámaras, ¿verdad? Quizás en un televisor, quizás van de viaje, a sus trabajos o a los quehaceres de la vida cotidiana. Pues vamos a estar en ese momento y disfrutarlo. Así es, Neiber. Muy bien, vamos a pedir entonces, queridos amigos, para que tengan a la mano lo que es su folleto de la fe de Jesús y vamos a situarnos en la página número 10, la lección número 3, que tengan su Biblia a su mano también porque la vamos a ocupar, donde vamos a estar buscando los capítulos y los versículos que vamos a estar presentando, ¿sí? Así que en esta noche quiero invitarlos para que podamos inclinar nuestros rostros. Ahí donde estás, vamos a orar a nuestro Dios, vamos a orar. Cariñoso y buen Dios que estás en el cielo, santificado, Señor, sea tu nombre. Señor, en esta noche estamos muy felices, muy contentos, Señor, porque sabemos, Señor, que en este medio tú te manifiestas. Y oh Dios del cielo, queremos también pedirte la dirección de tu Santo Espíritu. Estamos iniciando, Señor, con esta programación. Y Señor, detrás de cámaras, sabemos que hay muchas personas que nos están viendo. Hay muchas personas, Señor, que nos han estado acompañando a través de este curso, La Fe de Jesús. Y Señor, también sabemos, Padre, que más de uno, Señor, ha tocado su corazón, ha tocado su vida, oh Dios del cielo. Y en esta noche queremos pedir por cada uno de ellos, Señor. No sabemos cuáles son sus nombres, pero tú sí lo sabes. Y queremos pedirte, Señor, que por favor sea con cada uno de ellos. Oh Padre, te pedimos pues que en este momento al abrir tu palabra, tu Santo Espíritu, Señor, sea con nosotros. Bendice nuestras vidas y gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a iniciar entonces con nuestro estudio en esta noche. Así que vamos a situarnos ahí en la página número 10 y vamos a leer el título. Dice, lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe. Vamos a leer la primera pregunta y nos dice de la siguiente manera. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Sí, excelente pregunta, ¿verdad? Muy interesante. Y para ello, queridos amigos, los que están detrás de cámara, si tienes a alguien allí tal vez un poco más hábil con la Biblia, voy a pedirle que le acompañe para que también busquemos una cita muy interesante que nos ayudará a resolver esta pregunta de qué manera nos comunicamos con Dios. Voy a invitarlos a buscar en el libro de Daniel, que se sitúa en el Antiguo Testamento, capítulo 9 y versículo 3.
el libro de Daniel capítulo 9, versículo 3. Dice, le voy a dar lectura a este, hermano. Dice de la siguiente manera: volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, ropas ásperas y ceniza. Creo que la respuesta a la pregunta es clara. Volví mi rostro a Dios. Más adelante vamos a ir resolviendo de qué manera el ser humano, cómo se acerca a Dios y cuál es la mejor manera en que nosotros podemos hacerlo. Entonces, la respuesta a la primera pregunta, hermano David, allí es a través de la oración. A través de la oración. Interesante. Muy bien. Vamos a colocarle entonces allí, queridos amigos, la respuesta a esta primera pregunta a través de la oración. Bueno, pueden ir contestando y quiero agregar un comentario aquí en esta pregunta. ¿Sí? El comunicarte con Dios, querido amigo, es como si tú lo hicieras con un amigo. ¿Sí? Creo que cuando tú platicas con un amigo lo haces con la extrema confianza, ¿sí? Y le puedes platicar todo. Entonces, en esta noche, la pregunta aquí dice, ¿de qué manera lo hacemos? ¿Sí? Entonces, lo hacemos a través de la oración. A través de la oración. La oración. Entonces vamos a ponerle correcto. allí, a través de la oración. La siguiente pregunta, la número 2, dice, ¿qué es la oración? Ahora sí vamos a pasar a ¿qué es la oración? Vamos a Sí, sí, claro. En muchas ocasiones nos hemos preguntado cómo debo orar, qué es la oración, de qué manera debo de orar. ¿Hay una posición correcta, adecuada por la cual yo debo de orar? ¿O solamente es para agradecer, para pedir? Pero en este momento vamos a ver qué es la oración. Vamos a buscar en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1 y su versículo 9 al 15. En el primer libro de Samuel, capítulo 1 y versículo 9 al 15, dice de la siguiente manera: después de comer y beber en Silo, Ana se levantó, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura del alma, oró a Jehová y lloró desconsoladamente. La cita marca hasta el 15, pero nuevamente nosotros aquí volvemos a confirmar que es la comunicación con Dios, es a través de qué cosa, a través de la oración. Y el versículo 11 dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar a la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. No pasará navaja por su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí observaba sus labios, pero Ana oraba en silencio y solamente se movían sus labios. Su voz no se oía, por lo que Elí la tuvo por ebria. Entonces Elí dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Pero Ana le respondió, no, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Cosas interesantes en esta cita. Es una breve historia. A mí me encantan las historias de la Biblia porque nos va relatando punto por punto y nos va mostrando el ejemplo. Pero dentro de todo esto, el llorar mientras oras, la expresión dice, derramaba mi alma. De repente nos ha llegado por ahí el sufrimiento y no tenemos a quién decirlo. De repente también tenemos alguna desesperación, problemas que nos llevan a una alta preocupación y no sabemos cómo canalizar esos problemas. Y si en algún momento has estado allí llorando, quizás en algún lugar privado, en tu habitación, en el baño, en el asiento de un auto, en muchas ocasiones, pero a Ana le tocó llorar en este momento en el templo. Y si ustedes se dan cuenta, mucho adelante dice la historia
solamente era de labios, pero lloraba tan amargamente que entabló una plática. Y ahí es lo interesante, hermano. Cuando usted encuentra a un amigo y le tiene confianza, se abre libremente para poder platicar de sus cosas. E incluso a veces decimos, te voy a contar esto porque te tengo confianza, porque te tengo fe y sé que no se lo vas a decir a nadie. Es esa manera hermética que Dios recibe nuestra petición, siempre y cuando nosotros seamos sinceros de corazón hacia con Dios. Y hay una segunda lectura que se encuentra en el libro de Filipenses 4:6, y ahí sí me gustaría, para complementar esta parte, Filipenses. ¿Tienes? Sí, aquí lo Por tengo. favor. Voy a darle lectura. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con hacimiento de gracias. Es correcto, es correcto. Por nada estéis afanosos. Entonces, en la oración incluye todo. En la oración incluye cómo nos sentimos, en la oración incluye nuestros deseos, en la oración incluye si alguien nos ha agredido. Es contarle todo a Dios, porque Dios está atendiendo nuestras peticiones. Muy bien. Precisamente el tema de ayer, queridos amigos, que era la Biblia, y el tema de hoy son temas tan importantes para la vida de una persona, para la vida del ser humano. Y en esta noche estamos tocando un tema tan importante también como es la oración, ¿sí? Ya lo dijo aquí nuestro hermano Neighbor, ¿sí? Que es comunicarnos con Dios, platicar con Dios, ¿verdad? Entonces, hace rato comentaba que lo puedes hacer, y lo comentó nuestro hermano, como si platicases con un amigo, ¿verdad? Con toda la confianza, ¿verdad? Y él mencionó algo muy importante y dijo, a un amigo le cuentas todo, es correcto, ¿verdad? Le cuentas todo porque le tienes confianza y le dices todo de tu vida. Entonces, de esa manera deberíamos presentarnos a Dios, ¿es correcto? Es correcto. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ponerle ahí una segunda pregunta. Entonces, ¿qué es la oración? ¿Qué le pondríamos? Es la conversación. Es Conversación con Dios. con Dios. Conversación con Dios. Vamos a colocarle ahí nuestra respuesta, conversación con Dios. Y vamos a pasar a la pregunta número 3. Y dice de la siguiente manera: ¿cuánto poder tiene la oración sincera? Creo que allí se adelanta algo en la pregunta. ¿Cuánto poder tiene la oración sincera? De antemano la pregunta ya nos está obsequiando el poder, que sí tiene poder. Muy bien. Pero vamos a buscarlo para tener un fundamento y una base bíblica, y no nos quedemos con esa inquietud de saber cuánto poder tiene la oración sincera. Y vamos a buscarlo en el libro de Santiago. Santiago en su capítulo 5 y versículo 16. De hecho es el último capítulo. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. Y luego enseguida dice: la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho, tiene mucho poder. En muchas ocasiones, hermano David, voy a abrir un paréntesis aquí, a veces pedimos y pedimos y pedimos y llega al punto del cansancio. Y yo he platicado de repente con amigos, con hermanos, dice, bueno, ¿qué? ¿Dios no escucha mis oraciones? ¿Acaso Dios no pone atención o no soy hijo de Dios? ¿O qué es lo que pasa? En medio de la desesperación es imposible a veces escuchar la voz de Dios. Volvemos a la historia. Ana oraba
y solamente se movían sus labios, hasta cierto punto había un silencio. También tenemos que permitirnos que la voz de Dios nos hable en el silencio. Y a partir de allí, un poquito de fe aunado, ¿no? Vamos a unir estas dos cosas, la fe, y no, porque no es lo mismo llegar al punto de la duda y la fe, son totalmente distintas, pero puede mucho. La oración del justo puede mucho, resuelve los peores problemas que a veces en la imaginación del ser humano ya no hay salida. Yo he visto personas muy enfermas y personas que oran fervientemente. Dios escucha las oraciones, pero también tiene que tener un propósito. Esto sí quiero agregarlo aquí. El hacer un compromiso, la oración sincera del justo puede mucho, pero también va acompañado de un propósito y un compromiso con Dios, como lo hizo Ana, y lo menciona la Biblia. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a colocar entonces la respuesta de la tercera pregunta. ¿Cuánto poder tiene la oración sincera? Mucho poder. Mucho poder, muy bien. Vamos a colocarle allí, queridos amigos, mucho poder. Esa es la respuesta a la pregunta número 3. Mucho poder. Está muy interesante este estudio. Así que vamos a la pregunta número 4. ¿En nombre de quién debemos orar? Fíjese, cuando Jesús estuvo en la tierra y sus discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. No sé si recuerda esa parte. Claro. Bastante interesante, ¿verdad? Entonces, Jesús citó y recitó al mismo tiempo una oración muy, muy fluida. Y yo creo que de niños o en algún momento la escuchamos en la iglesia o con alguien más, esta parte. Pero voy a dar la cita, y la cita se encuentra en el libro de Juan, capítulo 14 y el versículo 13. Con esta parte cierra prácticamente Jesús la oración y dice lo siguiente: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La pregunta también es clara: ¿en nombre de quién debemos orar? Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿en nombre de quién? En nombre de Jesús, porque estas palabras son las palabras de Jesús enseñándole a los discípulos, en el nombre de Jesús. Quiere decir, Neiber, entonces, que cuando nosotros hacemos la oración, al final de la oración tenemos que decir, todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Es correcto, porque la oración que Jesús recita aquí es una oración modelo. Es una oración modelo, porque nosotros decíamos hace rato, no es una conversación con Dios, es donde derramamos nuestras penas, le platicamos a Dios nuestro día, nuestro diario vivir, y al final de todo eso, cuando nosotros hagamos petición a Dios, al Padre, debemos de concluir de esa manera. Todo lo que te hemos pedido, se lo pedimos al Padre, pero ¿en el nombre de quién? En el nombre del Hijo, que es Cristo Jesús. En nombre de Jesús, muy bien. Entonces vamos a colocarle allí la respuesta a la cuarta pregunta. ¿En nombre de quién debemos orar? En el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Esa es la respuesta de la pregunta número 4. ¿Sí? Y vamos a pasar a la pregunta número 5. ¿Contesta Dios las oraciones? Sí, contesta Dios las oraciones. Vamos a ir directamente a la cita, y es en el libro de Mateo, capítulo 7. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 7 y el versículo 7 también al 11. Me gustaría, hermano, que colocáramos suma atención en estos versículos que vamos a darle lectura, y queridos amigos allí que nos están viendo también, vamos a escudriñar la palabra de Dios, y dice el versículo 7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis,
llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, dice Jesús, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Entonces, ¿contesta Dios las oraciones? Por supuesto. Colóquele allí en la respuesta, sí contesta Dios las oraciones. Y 3 puntos importantes que yo le decía hace rato, hermano: pedid, buscad y llamad. Pero estas 3 cosas son de acción. Estas 3 cosas son de acción. Ninguna de ellas pide y espera. Es pedid, buscad y tocad. Constantemente, constantemente. Muy bien. Quizás hasta este momento has pedido a Dios alguna petición, pero creo que Dios siempre las contesta. Sí. Dios siempre contesta las oraciones. Algunas veces dice no, algunas veces dice sí, y algunas veces dice espera un poco, pero siempre contesta las oraciones. Entonces, vamos a contestar la pregunta número 5. ¿Contesta Dios las oraciones? Sí, las contesta, ¿verdad? Sí, hermano, en muchas ocasiones, a veces, en la desesperación del ser humano, queremos las respuestas a veces inmediatas. Y yo creo que ha sido uno de los errores que el ser humano ha tenido desde el principio. Querer las cosas de una manera inmediata para satisfacer quizás esa necesidad o la búsqueda de la respuesta ansiosamente. Pero incluso a veces agregamos a nuestras oraciones que se haga la voluntad de Dios. Y en muchas ocasiones la voluntad de Dios, usted lo mencionaba, es espérate un poquito. Aún no tienes la capacidad, estás en el proceso, estás en el trayecto, pero Dios no se ha olvidado de esa petición que en algún momento quizás escribiste, en algún momento le pediste con oración y ruego. Dios no se ha olvidado. Dios sabe el preciso momento en el que contesta las oraciones. Muy bien. Ok. Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente sesión, queridos amigos. Y ahora entra lo que es la fe. La pregunta número 6 precisamente es eso. ¿Qué es la fe, amigo? Una pregunta bastante amplia. ¿Qué es la fe? La Biblia la explica de una manera muy sencilla, pero en la mente del ser humano a veces es complicado entenderla. Y en el libro de Hebreos, capítulo 11, para todas aquellas personas que están allí detrás de cámaras buscando la respuesta, es Hebreos 11, versículo 1 al 6. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Y por último, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca que en su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Pero
El versículo 1 lo detalla bien. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo pueden suceder estas cosas? ¿Cómo puedo esperar si no lo estoy viendo? ¿Cómo puedo creer en Dios si no veo esa manera tangible, esa manera de poderlo palpar? Pero hay una historia bastante común que la gente dice, ¿ves el aire? No, pero se siente. Es así como funciona la fe. Muy bien. Entonces, ¿qué le escribiremos ahí como respuesta? ¿Qué es la fe? Sí, la fe es la respuesta breve, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La respuesta de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es lo que le vamos a poner ahí entonces. Sí, sí. Esa es la respuesta de la pregunta número 6, queridos amigos. ¿Sí? Vamos a darle tiempo para que puedan ahí escribirles esa respuesta. ¿Sí? Y para pasar a la pregunta número 7. Puedes dejar tu comentario allí a través de Facebook. Ahí hay una persona encargada de estar recibiendo los comentarios. Puedes dejar un comentario allí. Ahí hay una persona. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cómo se desarrolla la fe? ¿Cómo se desarrolla la fe? El libro de Romanos lo explica tan sencillamente, que es la parte difícil también para el ser humano. En Romanos capítulo 10, versículo 17, nos da una serie de pasos muy prácticos, de hecho, para que se pueda desarrollar esa fe. Dice Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Es difícil cuando el ser humano, lejos de buscar a Dios y confiar en Él, es lleno por el prejuicio de las cosas. ¿Y si no sale? ¿Y si no resulta? Y esos prejuicios que anticipan la vida del ser humano, las respuestas, colocan en desventaja la fe en Dios, y nuestra credibilidad también la aleja de Dios. Muy bien. Quiere decir entonces, amigo, que si una persona quiere aumentar su fe, tiene que estudiar la palabra de Dios. Sí, todos los días, definitivamente. La palabra de Dios es tan poderosa que es capaz de transformar vidas, es capaz de restaurar familias, es capaz de hacer cualquier cosa de bien en el nombre de Dios. Muy bien. Hemos terminado la sección de preguntas, queridos amigos, y vamos a pasar a qué debemos hacer. ¿Qué debemos hacer ahora que ya conocemos la Biblia, ahora que ya sabemos en nombre de quién debemos orar, cómo nos comunicamos con Dios, cuánto poder tiene la oración sincera, ¿sí? Y si contesta Dios a las oraciones? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer a partir de este momento, Neiva? Sí, yo creo que es una serie de recomendaciones que nosotros tenemos que hacerlo todos los días. Primero que nada, orar con mucha regularidad. La palabra de Dios lo dice, ¿no? Es imposible agradar a Dios. Y tenemos que escudriñar la palabra de Dios con mucha regularidad, y esto debe de ser de todos los días. El salmista en el Salmo 55, 17 hace mención. Vamos a buscarlo así rápidamente. Salmos capítulo 55, el 17. Voy a darle lectura. Dice lo siguiente: en la tarde, al amanecer y al mediodía, oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Esto me recuerda también al profeta Daniel. Daniel menciona la historia que oraba 3 veces al día. Y yo creo que sin contar otras de necesidad, cuando alguien solicitaba alguna petición. Muy bien, 3 veces al día, la oración modelo, ¿verdad? La oración Pero modelo. durante el día
podemos tener esa comunicación Claro. con Dios. O sea, podemos orar esos 13 veces, pero durante el día podemos, por ejemplo, si yo voy caminando, a un ejemplo, a mi trabajo, y de repente viene a mi mente una petición a Dios, yo puedo orar, ¿verdad? Claro. En ese momento mi mente puede trasladarse, voy caminando, pero mi mente puede trasladarse con Dios. Señor, te pido por mis hijos, te pido por mi familia, te pido por mi trabajo, ayer no me fue bien, voy ya rumbo a mi trabajo. O sea, podemos tener esa comunicación. Sí, desde luego. Una de las cosas que a mí me sorprende del profeta Nehemías es que él constantemente registra en el libro, por ahí si tienen oportunidad de poderlo leer, todo el libro de Nehemías se centra en la oración. Y él oraba, terminaba de platicar con alguien, por ejemplo, se acercó al rey y le hizo una petición, oró al Señor antes de acercarse, en oraciones de microsegundos. Pero aquí cabe mencionar una historia, hermano. Yo lo escuché, yo era niño. Esa historia no me pasó a mí, le pasó a unos tíos. Iban en carretera, vivimos en la zona sierra del sur, ustedes conocen el sur, pues es terrenos muy quebradizos y todo. El transporte era muy de mañana, se tenían que levantar temprano las personas y poder ir. Y de repente las lluvias agrietan las carreteras y todo eso. Pero iba tan lleno de personas este transporte, a tal grado de que el camión pareciera que se iba a ir de lado. Y el camión como que entre luchando, no irse a la barranca y quedarse de pie, la gente comenzó a asustarse. Y una persona que iba allí hizo mención, bueno, ¿y ustedes acaso no creen en Dios? Sí, señora, creemos en Dios, pero no los veo orando, no los veo haciendo nada, no los veo angustiados. Y esa respuesta a mí me impactó mucho. Un tío, su respuesta fue la siguiente: lo que pasa, yo también ya oré desde que salí de casa. Y hay una oración donde dice, Señor, bendícenos, bendice nuestra entrada, bendice nuestra salida. Y como se dice, podemos estar a media calle, a media carretera, en una necesidad, en el trabajo, y ahí donde estamos, quizás parados, quizás acostados, podemos pedirle a Dios. Muy bien, ok, adelante. Sí, también como segundo consejo, pues es pedirle cosas convenientes a Dios. Y eso es un tema bastante grande que no vamos a ahondar mucho, pero la oración con mucha sinceridad también se ve haciendo el bien para consigo mismo y para con los demás. Santiago lo explica bastante práctico, Santiago capítulo 4. Si usted lo encuentra por allí antes que yo, pues por favor dele lectura. Santiago 4:3 dice, Sí, por favor. pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. En vuestros deleites. Sí, como lo mencionábamos, a veces son cosas que no nos conviene, son cosas de vanidad. Y otras de las cosas también que a veces pedimos, yo creo que haríamos mucha conciencia de pedir esto, pero hay ocasiones en que algunas personas se atreven a pedir a Dios, no sé, porque le vaya mal a alguien, desde cierto punto, ¿verdad? Entonces son cosas que dañan y eso va en contra del amor de Dios. Muy bien. Ok, siguiente. Sí, debemos pedir con fe también. Y la fe, pues ya lo habíamos visto este tema. Por lo tanto, Mateo también lo explica. Mateo capítulo 21 y en el versículo 22. Dice, y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Es necesario creer para poder recibirlo. Ponemos a veces en duda lo que hemos pedido y pues no se cumple, ¿verdad? O dice, ahí es donde perdemos la fe. No, pues Dios ya no me escuchó.
o la expresión, me ha tocado escuchar también, Dios tiene a tantos que a quien escuchar y uno más, pues, ¿para qué ponerle trabajo a Dios? No, querido amigo, Dios tiene oído para cada uno de nosotros, porque las necesidades son independientes. Y por último, perdonar a los demás. Esto también es bastante importante para nuestra vida, porque un corazón lleno de odio, lleno de amargura, es imposible que quepan cosas buenas y cosas nuevas. Entonces necesitamos vaciar eso que a veces pesa, eso que duele, esas cargas emocionales que de repente el ser humano no puede sobrellevar, porque Dios en una ocasión les hizo mención: venid a mí todos los que estáis cansados, trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y es a través de ese cansancio mental, ese cansancio emocional, que a veces no podemos cargar con ello. Y Dios interviene, ¿verdad? Porque Dios quiere concedernos esa paz. Y luego también Juan dice, no, la paz que yo ofrezco no es como la paz que el mundo ofrece. Es totalmente diferente. Antes que leas el versículo, Neighbor, ¿qué podemos decirle a una persona que quizás está detrás de cámaras, que aún no perdona? Quizás no perdona a su padre, quizás no perdona a su hijo, quizás no perdona a una persona. ¿Qué consejos podríamos darle según la Biblia? Sí, punto número 1, es imposible que el ser humano podamos hacer cosas maravillosas por nuestros propios medios. Es, primero que nada, entregar esa carga emocional en las manos de Dios. El punto número 1. ¿Y es necesario perdonar? Claro que sí, porque ese corazón lleno de odio, lleno de cargas, no va a permitir. Hay una cita, no recuerdo exactamente dónde está, pero David tenía el rostro decaído. David tenía el rostro decaído por la cuestión de la maldad en el corazón. Entonces el rostro se nota cuando una persona viene cargando con emociones que aún duelen, hieren, y a veces es como la típica expresión, le pusiste limón a la herida, ¿verdad? El ser humano característicamente es imposible entablar una plática, es imposible que sane directamente, porque desde la voluntad del ser humano no va a poder. Tenemos que llegar a Dios con un corazón sincero, que cure nuestra alma, que cure nuestro corazón y que vacíe todo eso de nosotros para poder darle espacio al perdón. Muy bien, adelante. Sí, leemos en el libro de Marcos, capítulo 11 y el versículo 25. Dice lo siguiente: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Son palabras claras, muy profundas. Es necesario que nosotros perdonemos, aprendamos a perdonar, que ese orgullo que está en nuestro corazón entreguémoselo a Dios, porque de lo contrario lo único que nos lleva es amargura, insatisfacción, dolor, y a través de eso hay familias que se han destruido a causa del odio, del pecado, a causa del no saber perdonar. Y este punto, donde a mí, en lo personal, a mí me preocupó mucho cuando yo lo leí, porque digo, no puedo vivir odiando. El amor de Dios es tan maravilloso que también tenemos que compartirlo con los demás. Si nos estás, querido amigo, nos estás escuchando en esa noche y por ahí de repente traes algo que sanar de años, quizás en la infancia, quizás en algún proceso de la juventud, es necesario perdonar, porque de ese modo también Dios nos perdona. Eso no significa que si odias, Dios no te ama. Dios nos ama a todos por igual.
Pero qué tan maravilloso podría ser que si Dios vino y murió por nosotros y perdonó, porque en una oración tan corta Dios le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, a pesar de que ya lo habían bofeteado, a pesar de que lo habían herido, a pesar de que lo habían lastimado, a pesar de que cargó con nuestras culpas, con nuestros pesares y con lo que a nosotros nos correspondía pagar. Dios ya hizo ese trabajo. Y Jesús vivió humanamente para que nosotros también hizo la demostración de que sí se puede. Muy bien. Vamos a hacer el compromiso entonces, queridos amigos. ¿Quieres hacer el compromiso con nuestros amigos? Sí, por allí en su folleto de la fe de Jesús, en la parte inferior, viene lo siguiente. Es un compromiso y yo te pido algo muy especial. Hemos visto diversos temas aquí, tanto el perdón, la fe, y de manera muy personal, cada vez que hagamos un compromiso, pongámonos la mano al corazón, pidiéndole a Dios que nos libre, que nos sane y que nos aumente la fe, ¿verdad? Para que nosotros también podamos vivir una vida llena de paz y de tranquilidad. Entonces, el compromiso viene abajo. ¿Qué le parece, hermano, si lo leemos los dos juntos? Muy bien. Compartimos ahí el mismo folleto. 1, 2, 3. Creo que Dios escucha y contesta las oraciones. Oraré con fe todos los días. Es necesario orar con fe todos los días. Quizás, querido amigo, en algún momento has pensado, has desistido. Y no hablamos desde el punto religioso, hermano, hablamos desde el punto del perdón, desde el amor de Dios. Esa necesidad de creer. El ser humano por naturaleza, ese es un ser espiritual. Y la oración nos acerca al Dios creador, al Dios lleno de amor, al Dios lleno de capacidad, al Dios que quiere cambiar nuestra vida, al Dios que quiere darnos un nuevo corazón, al Dios que quiere eliminar ese feo carácter que nosotros tenemos, ese carácter explosivo, ese carácter negativo, ese carácter que en algún momento ha afectado tanto a nuestras familias, a nuestros padres, a nuestros hermanos, porque en algún momento, en algún punto de nuestra vida, yo creo que todos experimentamos ese paso, a tal grado que a veces ponemos en peligro no solamente nuestra vida, sino la vida de otras personas y de los que nos rodean, de los que nos aman. Y Dios quiere cambiar, quiere transformar todo eso. Mi hermano, hay un canto que en lo personal a mí me gusta mucho. Y antes de cerrar con este programa, como todas las noches también, me gustaría invitar a Erika como invitada especial. Es un canto que habla acerca de la oración. Cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe corazón, saber y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón. Tienes que orar y confiar
Tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar. Tienes que orar. Amén. Sí, un canto bastante profundo por analizar. Tenemos que orar, debemos atrevernos a pedirle a Dios que cambie esa necesidad que en algún momento hace sufrir al ser humano. Pero hay otro punto también que Dios atiende en cuanto a la oración. Hay oraciones sinceras, oraciones profundas que emanan de lo más profundo del corazón del ser humano. Pero hay una necesidad, hay una petición que Dios también atiende, hermano. Y es esa petición cuando nosotros nos atrevemos a pedir por alguien más. Es la oración intercesora. Y Dios quizás no atiende la necesidad del que padece, pero en muchas ocasiones atiende la necesidad del que pide. Y del que pide por fe, el que pide por salud, el que pide por grandes beneficios en la vida, el que pide por bendiciones, porque los hijos, porque la familia crezca bien, que crezca con sabiduría, porque en la vida nos vaya bien. No te limites a pensar que Dios no te ha escuchado. No te limites a pensar que Dios no ha atendido tus oraciones. Dios sabe en qué momento dártelos. A veces Dios tiene que quitarnos para darnos. Como en aquel pozo cuando le dijo, dame de beber. No tenía agua en ese momento, la mujer samaritana. Pero tuvo que pedir para poder darle. Y ante las peticiones, queremos en esta noche orar por dos personas, hermano, que han hecho su petición. Y es nuestra hermana Adri Martínez. Por ahí mencionan que sus sobrinos están cruzando por situaciones de enfermedad y ella pide por salud. También oración por la hermana Elena de la Cruz, que pueda volver a buscar a Dios. Es una de las necesidades más grandes del ser humano. Dios necesita al ser humano. Necesitamos de Dios todos los días. Y como lo dice Salmos, por las mañanas, al mediodía y al atardecer. Y en esos momentos de donde no puedas descansar también, necesitamos buscar a Dios. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Querido Dios, agradecemos, Padre, la bondad y la misericordia que nos tienes. Amén. Pero sobre todo, Señor, agradecemos este espacio, este momento, donde nos permite, Señor, poder ampliar un poco más nuestro conocimiento, poder discernir, Señor, tu palabra
poder llegar a esos corazones a través de este medio, de esta plataforma. Y sabemos, Señor, que hay peticiones en aquellas personas que nos están viendo y nos están escuchando. Señor, que esta noche no sea una oración que se quede allí, en medio de la sala, en medio del hogar, o que sientan que esa oración no se elevó al cielo. Señor, por fe creemos que estás al lado nuestro. Y en esta noche, Padre, queremos pedir por los sobrinos de nuestra hermana Adri. Solamente tú conoces, Señor, las necesidades. Y conforme a tu divina voluntad, Señor, concédeles la salud. De igual manera, Padre, hay personas que están necesitando del amor tuyo. Volver al camino, Padre, donde en algún momento se sintieron felices, se sintieron alegres, con paz en el corazón. Devuélvele, Señor, a través de tu amor, a través de tu misericordia, esa tranquilidad. Bendice, Señor, a cada participante y que está siendo capaz de que esta transmisión se realice. Bendice a aquellas personas, Señor, y bendícenos para el día de mañana. Estaremos nuevamente aquí, Señor, dándonos cita, aprendiendo de ti. Te rogamos, querido Dios, que nos acompañes donde quiera que vayamos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos terminado en esta noche. No antes queremos extenderle una invitación para el día de mañana, en punto de las 7 de la noche. El día de mañana no se pierdan esta interesante lección, ¿sí? Mañana vamos a ver lo que la Biblia enseña acerca del pecado. Sinceramente, no te lo puedes perder. En punto de las 7 de la tarde estaremos dando inicio con la lección número 4. Así que en esta noche te queremos decir que Dios te bendiga. Buenas noches.